Hola, buenas tardes. Los saluda Gisela Namías, Regional Director de GTA. Les doy la bienvenida a nuestro webinar Beneficio de los sistemas de gestión antisoborno para las organizaciones, a cargo de José Luis Figueroa, nuestro Accredited Trainer del partner Leichtre de México. Al final tendremos una ronda de preguntas, así que les agradeceremos tomar nota durante el webinar y los invito a registrarse en nuestro canal de YouTube, donde estaremos colgando la grabación de este webinar. Muchas gracias y sin más, los dejo con José Luis. José Luis. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, al menos se te escucha, sí. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar en relación a un tema para mí muy interesante a nivel mundial, en temas de corrupción que ahora ya, bueno, desde hace algunos años ya está, pues en boca de todos, ¿no? Ya prácticamente hay muchísimas legislaciones alrededor del mundo que tratan alrededor de temas de corrupción. Entonces, este webinar se enfoca en los beneficios que tiene una norma, que es la norma ISO 37001, que es sistemas de gestión antisoborno, aunque, pues bueno, el alcance puede ser un poquito más amplio, ahorita lo vamos a mencionar. Bueno, ¿quién está con ustedes presentando este webinar? Mi nombre es José Luis Figueroa Camacho. Los saludos de la Ciudad de México. Llevo yo ya en este tema, bueno, en general en TI principalmente, alrededor de 16 años. Soy consultor de buenas prácticas, he implementado diferentes sistemas de gestión en diferentes organizaciones, principalmente gestión de servicios, y tengo diferentes conocimientos en otras ramas, gestión de seguridad de la información, gestión de antisoborno, gobierno corporativo. Soy instructor acreditado por parte de PeopleCert principalmente para un marco de referencia que es ITIL. Soy instructor desde hace alrededor de 3 años de gestión de servicios, gobierno corporativo, gestión de seguridad de la información. Y actualmente ya también soy instructor acreditado de nuestro partner Global Trust. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. ¿Cómo están los temas de corrupción en Latinoamérica? Una de las cosas que tenemos que entender un poquito es a qué se refiere la corrupción. La corrupción es un conjunto de delitos en algún momento dado, por llamarlo de alguna forma, que de alguna, bueno, las organizaciones se benefician con todos estos delitos para hacer o proyectos o para obtener algún beneficio en común. Por mencionar algunos que tienen que ver relacionados con corrupción, estamos hablando de temas de soborno, extorsión, tráfico de influencias, temas de abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, puedo seguir mencionando N cantidad de delitos. Ahora, temas de corrupción, algo que todos lo relacionamos es con gobierno, con temas de gobierno, con temas de legislaciones, temas de funcionarios del sector público. La realidad es de que la corrupción no únicamente aplica para el sector público, sino también para el sector privado, ¿no? Entonces, ya teniendo un poco un overview de toda esta parte de lo que es la corrupción, pues bueno, vamos a mencionar algunos casos solo a fin de breviario cultural, porque estos son únicamente ejemplos de N cantidad de casos de corrupción que ha habido en toda Latinoamérica. Y si me voy a nivel mundial, pues ni se diga, ¿no? Tenemos muchísimos. Por mencionar alguno es el escándalo de Odebrecht, temas de sobornos por parte de HP para trabajar en petróleos mexicanos, temas de aerolíneas por temas de corrupción, temas de soborno, y así me puedo seguir con N cantidad de casos que puede haber a nivel mundial, principalmente a nivel Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es la percepción de corrupción que tenemos a nivel Latinoamérica?
En el diario El País se hicieron diferentes encuestas. Todo esto es relacionado con Latinoamérica. Ahorita me voy a enfocar un poco en Latinoamérica porque el foco que tengo ahorita para esta presentación es LATAM. Entonces, del lado derecho, en la gráfica del lado derecho, hay percepciones de cuántos políticos estiman, o sea, la sociedad o los ciudadanos de los países. Se les hizo la pregunta, ¿cuántos políticos del país en términos de porcentaje estiman que son corruptos? Pues bueno, ahí tenemos los porcentajes, ¿no? Panamá, el 42.6% afirma que pues prácticamente hay corrupción en ese porcentaje en todo el gobierno de ese país. México, 41.2%, está Brasil, Perú, Colombia. En todos los países hay temas de corrupción. Y adicional de su gráfica del lado izquierdo, pues bueno, también temas de corrupción son problemas para el país. ¿Qué repercuten estos problemas de corrupción? Economía, crecimiento, Producto Interno Bruto, desarrollo de los mismos países. Entonces, vemos en esta gráfica, pues, el primer lugar, Perú dice que el 24.66% de todas las personas que fueron encuestadas piensan que la corrupción es el principal problema del país. Y así nos vamos hacia abajo. Principales países, pues bueno, yo estoy en México, es un 13.24%, está Colombia, y pues bueno, no puedo seguir así con todos los países. Ahora, términos de legislaciones, algo muy importante aquí. No vamos a hablar solo únicamente de temas de corrupción, sino también todos y cada uno de los países están ideando mecanismos o están formalizando mecanismos o leyes para atacar este tema de corrupción. Hay diferentes leyes en cada uno de los países con diferentes alcances, con diferentes sanciones, que de alguna forma, pues bueno, los benefician a ellos para tratar estos temas de corrupción. En Argentina, por ejemplo, está la Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas, Colombia, la Ley 1464 del 2011, o también llamado el Estatuto Anticorrupción. En Perú está la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas sobre delitos de cohecho activo transnacional. Ahorita les explico un poquito qué es lo de cohecho, que es muy relacionado con la parte de soborno. La Ley 3737. En México tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en Chile tienen la Ley de Responsabilidad Penal Corporativa. Todas las organizaciones, sean públicas o privadas, que se encuentren en cada uno de estos países, de alguna forma necesitan tener mecanismos que apoyen a cumplir con estas leyes. Hay un tema de compliance, un tema de cumplimiento para cada una de estas leyes. ¿Listo? Ahora, ¿qué piden principalmente estas legislaciones? De alguna forma, todas las leyes siempre te van a pedir algo. O sea, siempre te dicen, para que tú puedas cumplir con esta ley, estos son los requisitos, o por lo menos debes de tener estos elementos o estos componentes dentro de tus sistemas, por ejemplo, o dentro de tus mecanismos para evitar la corrupción. Primero, una persona o un equipo encargado de prevención de anticorrupción, de sobornos, que estén velando por los mecanismos para que no se dé estos temas de soborno o los delitos que les mencioné hace unos minutos. Temas de gestión de riesgos. Un punto importante de todos los sistemas de gestión, sin importar su naturaleza, es gestionar los riesgos. Tenemos que identificarlos, tenemos que clasificarlos, tenemos que identificar su impacto. Y obviamente a partir de ahí nosotros que tenemos que identificar las diferentes acciones para mitigar esos riesgos. En este caso, para el tema de corrupción, también hay que establecer un canal de denuncia. O sea, no solo es, ya lo identifiqué, ya identifiqué el soborno, ya identifiqué el delito de corrupción, ahora lo que necesito también es cuáles son los medios para denunciarlo, ¿no? Cuáles son los medios para hacer formal esa denuncia y que obviamente empiecen las acciones subsecuentes para tratarlo. Plan de capacitación al personal. Esto es a veces lo que también nos cuesta mucho dentro de las organizaciones.
Primero, capacitar al personal no solo que entiendan los conceptos, sino que también lo apliquen en su vida diaria, en su trabajo y en sus operaciones. Es decir, que no se vean de alguna forma beneficiados o tentados a, para que yo obtenga un beneficio, para que yo obtenga un proyecto, para que yo obtenga N cantidad de cosas, necesito cambiarles el chip al personal de que yo ya tengo controles dentro de las organizaciones. Y también, ya que yo tengo todos estos mecanismos, tengo que generar un monitoreo, un seguimiento y acciones correctivas. De alguna forma, todos esos sistemas o todos esos mecanismos que yo integre van a ir cambiando con el tiempo. Todas las personas cambiamos con el tiempo. Todos los escenarios y factores que pueden afectar todo ese sistema o todos esos mecanismos van a estar afectados con el tiempo. Entonces, de alguna forma, esa base que yo hice en un inicio, tengo que reevaluarla constantemente para validar que esos mecanismos o esos controles que yo tenga funcionen de la forma más adecuada posible a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que principalmente nos piden las diferentes legislaciones que estén en los países. Eso hablando a nivel muy genérico. Hay algunas que obviamente te piden ciertas especificaciones, pero esas ya son por país. De hecho, inclusive también las sanciones que te pueden aplicar dentro de cada país son de alguna forma diferentes. Puede ser en cuanto a montos de multas, en cuanto a rescisión de contratos, en cuanto a, por ejemplo, que cierren tu empresa, por ejemplo, o que cierren la organización. Hay diferentes sanciones que aplican a cada uno de los países. Ahora, el Organismo Internacional de Estándares, ISO por sus siglas en inglés, publicó en 2016 la norma ISO 37001. ¿De qué se encarga esta norma ISO 37001? Es un sistema de gestión antisoborno. ¿Por qué le pusimos anticorrupción? Porque podemos aumentar el alcance de este sistema, no solo al tema de soborno, sino a todos los delitos que les mencioné hace un minuto, extorsión, tráfico de influencias, abuso de funciones, para que esté controlado por este sistema. ¿Sale? Ahora, este sistema se empezó a desarrollar en el año 2013, se hizo una especie de congreso, una especie de junta con alrededor de representantes de 45 países y a este sistema le agregaron diferentes buenas prácticas en temas de corrupción y obviamente los diferentes controles que pudieran aplicar a este sistema. Representantes de Francia, de España, de Estados Unidos, diferentes artefactos o diferentes leyes, diferentes actas que tuvieran contenido de temas de anticorrupción, fueron consideradas para generar esta norma ISO 37001. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Ayudar a las empresas a combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética. Algo importante que vamos a tener con este sistema de gestión. Con tener implementado nuestro sistema de gestión en la organización, no se va a garantizar que una empresa quede libre de riesgo de este tipo de, por ejemplo, bueno, en este caso de sobornos o de algún tipo de delito de corrupción. Lo único que se especifica son diferentes medidas, diferentes controles que se implementan para que, pues obviamente, se tenga una prevención, detección y tratamiento de los riesgos para estos delitos. O sea, es decir, no los vamos a mitigar porque constantemente vamos a estar en riesgo de que alguna persona, algún proveedor, algún socio pueda incurrir en este tipo de delitos, sino que simplemente son controles para tratar de evitarlo y obviamente gestionar los riesgos que se pudieran presentar para mitigarlos y evitar obviamente este tipo de delitos, porque también hay consecuencias no solo para la persona que lo hace, sino también para la empresa que está involucrada en el delito. ¿Listo? Ahora, voy a hacer un overview completo de lo que es la norma ISO 37 para que veamos cuáles son los requisitos que nos piden la norma, cuáles son los componentes que tiene la norma y obviamente para ver ahí un overview muy a nivel general de qué es lo que pueden contener la norma, que esto prácticamente ya más a detalle lo vemos en el curso de antisoborno que tenemos con nuestro partner Global Trust. Primero, los elementos de la norma. Cada norma ISO, a partir del año 2015,
tiene esta estructura. Tiene un objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, un contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y la mejora continua de esa norma o de ese sistema de gestión que está implementado bajo cierta norma. Los puntos que son auditables, es decir, todo auditor para que tenga certificado tu sistema de gestión de cualquier naturaleza, les vuelvo a repetir, sea gestión de servicios, sea seguridad de la información, o sea, por ejemplo, este de ISO 37, anticorrupción, les van a auditar los puntos del 4 al 10. ¿Por qué no los puntos del 1 al 3? Porque simplemente es un overview de la norma. ¿Cuáles son los términos que vamos a ocupar en la norma? ¿Cuáles son las referencias normativas o cuáles son los complementos legislativos? Porque también una de las cosas es que cada país toma la norma y le ingresa todas las leyes que pudieran aplicar a la norma, ¿sale? Y obviamente los objetos y campo de aplicación que de alguna forma puede ser una guía para que tú puedas implementar la norma dentro de tu organización. Importante, esta norma no solo aplica a sector gobierno, sino también a entidades de iniciativa privada. Y tamaños de organizaciones desde pequeñas y medianas hasta las grandes corporaciones a nivel mundial. ¿Sale? Entonces, no hay un alcance específico o la norma no te dice, tú eres una empresa muy pequeñita, no te aplica la norma porque el alcance no te da. No, una de las cosas que hay que considerar es de que sí la norma te pide ciertos requisitos, pero tú tienes que adaptarte a esa norma como organización en caso de que quieras que te auditen y te entreguen tu certificado de que tienes un sistema de gestión anticorrupción implementado en tu organización. Vamos a ver, el contexto. Punto 1, el contexto. ¿Cuál es el contexto que tenemos de nuestra organización? Dentro del punto del contexto hay que identificar primero el alcance del sistema. Dentro de este alcance del sistema es donde les comentaba yo que ustedes pueden meter los delitos que crean convenientes controlar a raíz del sistema de gestión. O sea, no solo puede ser soborno, puede ser anticorrupción y podemos meter los diferentes delitos que les mencioné en un inicio. ¿Qué otra cosa hay que considerar? Las partes interesadas. ¿Quiénes van a ser los involucrados? No solo que les va a aplicar el sistema, sino también los que van a operar el sistema y obviamente, por ejemplo, partes interesadas que pueden ser clientes, socios, proveedores, terceras personas, los mismos empleados dentro de la organización. Otra de las cosas es que hay que identificar un factor la gestión de riesgos. Estos riesgos pueden venir por factores internos, los que son dentro de la organización. Los empleados, los directivos, la junta local, etcétera. Todos estos factores o todas estas iniciativas internas o todo lo que tenga que ver dentro de la organización es un factor interno que te puede ayudar a identificar los diferentes riesgos que puedas tener dentro de tu sistema de gestión antisoborno. También hay otros factores externos que hay que considerar. ¿Cuáles son estos factores externos? Los clientes, por ejemplo, los proveedores, los socios, las mismas personas que están alrededor de la sociedad, que nos pudieran afectar o incrementar el riesgo para que pudieran no funcionar de forma correcta los controles para estos temas de anticorrupción. En el tema de riesgos, debemos de tener una gestión de riesgos completa. Hay que identificar los riesgos, clasificarlos, hay que hacer un tratamiento de los riesgos. ¿Cuál es el tratamiento de riesgos? Mitigar el riesgo, tercerizarlo, o en caso de que no, en algún momento dado no encontremos un control para esos riesgos, de alguna forma tenemos que controlarlos o si no de plano vivir con ellos. La idea es tener una buena gestión de riesgos, para identificarlos, identificar su impacto y hacer un mapa de calor para ver cuáles son los controles que nosotros necesitamos implementar. Quinto punto, liderazgo y compromiso. Este es un punto muy importante dentro del sistema de gestión. Hablando de liderazgo, una de las cosas que debemos de considerar es el patrocinio prácticamente completo de la alta dirección de la organización para poder implementar este sistema de gestión anticorrupción. Si la alta dirección
si el órgano de gobierno no está comprometido con este sistema de gestión anticorrupción, el sistema de gestión anticorrupción no sirve, porque si en algún momento dado el liderazgo no está bien implementado, no está bien comprometido con esta parte, pues obviamente toda la cadena hacia abajo no se va a ver comprometida. Obviamente a partir de ahí se van a empezar a generar N cantidad de riesgos alrededor de este sistema y obviamente la información para la toma de decisiones sobre controles, sobre la gestión de riesgos, sobre qué es lo que tenemos que implementar para que nuestro sistema funcione y que esté robusto, no se va a dar. ¿Sale? ¿Qué debemos de implementar para esta parte del liderazgo y compromiso? Una política y un compromiso. ¿Cada cuándo se van a hacer revisiones? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego para todo el sistema de gestión? Debemos de identificar también cuáles van a ser las funciones, por ejemplo, del órgano de gobierno, de la alta dirección, de las personas que están involucradas en nuestro sistema de gestión. También, cuáles van a ser las funciones de cumplimiento, es decir, no solo es, ya se materializó el riesgo, hay que ver cómo vamos a hacer para cumplir con ese control de riesgos y adicional, por ejemplo, qué tipo de sanciones puede haber en caso de que se materialice un riesgo, ¿no? Y también en la parte de liderazgo, perdón, hay que identificar lo que son los conflictos de intereses, porque también una de las cosas es, no solo es beneficio para un proveedor o beneficio para toda la organización, hay que buscar el beneficio para todas las partes interesadas de las que hablábamos en el contexto. ¿Listo? Ahora, sexto punto, la planificación. Una de las cosas que necesitamos entender aquí en la planificación es, esta planificación no es una planificación de implementación del sistema de gestión. Esta planificación va enfocada mucho en las diferentes acciones que van a mitigar los riesgos. Es decir, ya identifiqué los riesgos, ya tengo mi matriz de riesgos. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago para controlar esos riesgos, para mitigarlos, para gestionarlos, para que no se materialicen? Yo debo de tener toda esa información en esta parte de planificación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivos le voy a poner a mi sistema de gestión? Punto importante aquí para declarar un objetivo. El objetivo debe de tener dos características principales. Debe de ser medible. Si un objetivo no es medible, está mal declarado ese objetivo. Y el segundo es que ese objetivo sea alcanzable. O sea, si en algún momento dado la parte directiva nos va a poner o nos va a requerir un alcance muy amplio, pero si no tenemos los recursos, pues ese objetivo no se va a alcanzar nunca, ¿no? Hay que tener objetivos medibles y alcanzables. Segundo, hay que tener una planificación concreta. Esta planificación concreta responde 4 principales preguntas. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace y respectivamente quién la hace? Estas son las actividades a las que yo me refiero cuando necesitamos planificar esas actividades para el control de riesgos. Y obviamente, una vez que yo ya planifiqué estas actividades, ya ejecuto esas acciones para la mitigación de riesgos de acuerdo a mi matriz de riesgos que yo ya tengo desde el contexto. La parte de apoyo o el capítulo de apoyo. Principalmente se va a centrar en todos los recursos que yo necesito para implementar y para operar mi sistema de gestión anticorrupción. ¿Cuáles son los tipos de recursos que voy a tener? Recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. A veces en las organizaciones, en algún momento dado, a mí me preguntaron, oye, José Luis, ¿y para qué necesitamos recursos financieros si este es un sistema dentro de la organización? Le digo, sí, pero de alguna forma tú necesitas recursos financieros para, por ejemplo, la certificación o la auditoría de un tercero para que te entreguen tu certificado, pues tiene un costo. En caso de que no tengas expertos que te mencionen o que te apoyen en la implementación de este sistema, pues necesitas un consultor para que obviamente te beneficie, o bueno, más bien te ayude a implementarlo, ¿sale? Dentro de la organización, obviamente, necesitamos identificar la competencia de las personas, de qué son capaces las personas, en qué apartado las voy a poner, cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que deben de tener las personas
para, obviamente, operar el sistema o para definir el sistema. Debo de identificar temas de formación y concienciación. Debo de tener un plan de capacitación y, sobre todo, cambiarles el chip a las personas de que esto no es una cacería para ver quién está sobornando a quién o quién se está beneficiando con cualquiera de estos delitos. Más bien es cambiarles el chip para que se suban a las diferentes políticas que tengo yo dentro de mi sistema de gestión anticorrupción. Obviamente hay que comunicarlo, hay que identificar los canales de comunicación, ya sea para las denuncias, ya sea para la retroalimentación, para las respuestas. Yo debo de tener todos estos mecanismos de comunicación. Y obviamente toda esa información también debe estar documentada. Debo de tener diferentes documentos o diferentes artefactos, diferentes manuales que de alguna forma a mí me ayuden a, obviamente, tener el soporte de todo lo que yo necesito o de todos los elementos que yo necesito para implementar y operar mi sistema de gestión anticorrupción. Tema de operación. Ya implementé, ya definí el alcance, ya tengo los recursos, ya tengo los controles. Ahora lo tengo que operar. Este tema de sistema de gestión anticorrupción o antisoborno, ¿qué debe tener? Procesos, procedimientos, tareas, actividades que me permitan de alguna forma identificar los controles o las actividades para controlar y gestionar mis riesgos. Investigación del soborno o la debida diligencia. Esta debida diligencia no es más que hacer una investigación a fondo. En caso de que yo ya tenga un riesgo, pues tengo que investigar ese riesgo para obviamente generar o identificar los controles. O en caso de que ya haya ocurrido el delito, pues identificar a fondo por qué se dio, cómo se dio, quiénes son las personas involucradas. Y obviamente, aunque no queramos, vamos a necesitar meter sanciones cuando ya se materializó este delito. Información documentada, otra vez nos la piden aquí. Toda la operación, cuando tú ya tienes tu sistema de gestión implementado, el auditor te va a pedir evidencia de que estás ejecutando todos y cada uno de los procesos que tienes documentados en tu sistema. Y eso es lo primero que te piden. Ni siquiera, bueno, te piden la documentación, pero le dan más peso a las evidencias que tú generas de tu operación. Si tú no tienes esa información documentada, quiere decir que tu sistema de gestión no está operando. Y obviamente debes de identificar también los controles que te pueden solicitar dentro del sistema de gestión anticorrupción. Controles financieros, controles no financieros, canales de denuncia, todos los controles que te van a ayudar a que ese tema de riesgos que ya identificaste no te afecten a ti como organización dentro de tu sistema de gestión anticorrupción. Y obviamente vamos a tener una parte de mejora. Todos y cada uno de los sistemas de gestión deben de tener un monitoreo, un seguimiento para las mejoras. En algún momento yo en los talleres y cursos de sistemas de gestión, como tienen que estar muy enfocados también a la parte de negocio, yo les pregunto, negocio, no, bueno, les digo más bien, negocio no tiene todos los días las mismas necesidades. El ambiente en el que está negocio no es el mismo todos los días. Entonces tenemos que gestionar o tenemos que relacionar nuestra mejora de nuestros sistemas, a los constantes cambios que tiene el negocio y sus alrededores. Entonces, importante, dentro de los objetivos, ¿se acuerdan que les comenté que son medibles y alcanzables? ¿Cómo tengo que medir? Necesito generar métricas, necesito generar KPIs. Todos esos KPIs tengo que hacer mediciones. De esos KPIs, obviamente, ya una vez recolectados, tengo que analizarlos para ver qué desviaciones puedo tener con respecto al objetivo y cuáles son las mejoras que le puedo implementar a mi sistema de gestión. Otra de las cosas que en todo caso podemos tener para la correcta identificación de mejoras dentro de nuestro sistema es la auditoría interna. Previo a una auditoría con un consultor, con un auditor, ya para que nos entregue el certificado, necesitamos tener ejercicios de auditoría. Estos ejercicios de auditoría, de acuerdo a la norma, nos van a lanzar como resultado temas de no conformidades o acciones correctivas. No conformidades son, no cumples con este requisito.
Acciones correctivas es, cumples con este requisito, pero existen desviaciones para su control o para su cumplimiento. ¿Sale? También las revisiones al sistema son muy importantes. Estas revisiones al sistema o estas revisiones del sistema los tiene que hacer la alta dirección. ¿Por qué? Porque la alta dirección debe tomar decisiones si este sistema les sirve o no. ¿Sale? Obviamente también esas revisiones al sistema nos van a generar no conformidades con negocio y acciones correctivas con negocio. ¿Listo? Estos slides que acabo yo de recorrer son prácticamente los diferentes elementos que tiene la norma. Y obviamente todos estos son auditables y son medibles por parte de un auditor para que te puedan entregar un certificado de tu sistema dentro de tu organización. Ahora, finalmente, ¿cuáles son los beneficios de tener la norma dentro de la organización? Porque, José Luis, sí, temas de anticorrupción lo vemos en todos lados. ¿Por qué le tendría yo que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en implementar un sistema de gestión anticorrupción? Primero, una de las cosas es de que, ¿quiénes son los que sueltan el patrocinio o el dinero o la inversión para que puedas implementar este sistema? Son los accionistas y de alguna forma los clientes que te generan insumos. Todos estos, pues obviamente, van a identificar que la empresa está comprometida con prácticas antisoborno, es decir, que están relacionadas con la ética, que no están en temas de corrupción y obviamente no solo dentro de sus operaciones, sino también las transacciones alrededor de toda su cadena global. Porque no solo vamos a tener transacciones en temas con clientes, ¿no? Sino que pasa, por ejemplo, con los proveedores, con los socios, con los terceros que tenemos dentro de la organización. Otra de las cosas, otro beneficio es que va a ayudar a prevenir, detectar y gestionar las posibles conductas delictivas de soborno dentro de la organización, con los empleados, con los clientes, con los proveedores, con los socios. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hay algún proveedor que va en representación de nosotros y empieza a hacer transacciones por ahí, como decimos aquí en México, transacciones chuecas y no nos avisa? A ver, yo tengo un sistema antisoborno que no me permite hacer eso, ¿no? Y entonces ya viene un canal de denuncia con N cantidad de, perdón, N cantidad de actividades para generar ese control. Temas de cumplimiento con legislaciones. Todos los países, les mencionaba yo que tienen diferentes leyes. Entonces, al yo tener un sistema ya implementado, tengo el cumplimiento con legislaciones y otros compromisos adquiridos de forma voluntaria. Por ejemplo, ya ahora aquí en México, a las organizaciones, por ejemplo, en temas de licitaciones o temas de concursos para el tema de gobierno, pues ya ahora nos están pidiendo que la organización tenga implementado un sistema de gestión anti-soborno y obviamente que esté certificado por algún ente internacional. Y pues obviamente a raíz de todas estas implementaciones, pues la organización va a tener prestigio, va a tener reconocimiento, va a fungir como una organización que tenga una directriz que esté enfocada con temas de anticorrupción. Pues este es un tema muy interesante, es un tema muy, muy largo. Podríamos pasarnos aquí muchísimo tiempo haciendo discusión, debate, pero pues bueno, el objetivo del webinar era mostrarles un poquito acerca de lo que es la norma, qué beneficios son los que tiene la norma, a quién le sirve y pues obviamente pues también los diferentes beneficios que puedes tener con esta acreditación de tu sistema de gestión anticorrupción. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. Igual si no se las puedo contestar, les hago una duda más grande, no hay ningún problema. ¿Alguna duda o pregunta, algún participante? Bueno,
si no tenemos ningún tipo de consulta. Leo, ¿me escuchan? No tenemos ningún tipo de consulta. Sí te escuchas, Gisela. Ah, perfecto. Bueno, yo los invito nuevamente, te agradezco muchísimo por tu participación. A ver, tenemos una pregunta aquí. ¿Tienes una pregunta? ¿Cuántos procesos implica esa ISO? Híjole, no tengo ahorita el dato correcto. Tendría que meterme ahorita la norma que no la tengo a la mano para poder contestarte la pregunta, pero si me ayudas dejándole tu correo a Gisela, yo ahorita en el transcurso de la tarde te hago llegar ese dato con los procesos que implican la norma. Ah, perfecto, Alberto. Estaremos haciéndote llegar la respuesta. Ahora, tiempo de implementación. Por ejemplo, yo actualmente en la organización en la que me encuentro, más o menos el tiempo de implementación fue de 3 meses. Nada más que un punto importante aquí. Para que te audite cualquier organización tu sistema de gestión, por lo menos tu sistema ya debió haber operado 3 meses, porque las evidencias que te piden son de 3 meses. Entonces, más o menos entre auditorías internas, ajustes y demás, puede ser un lapso con un equipo dedicado completamente a esa implementación, puede ser de 6 a 9 meses. Perfecto. Gracias a ti, Alberto. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Ok. Omar, la certificación del sistema va enfocada a una empresa, o sea, un ente acreditado, por ejemplo, por mencionar un nombre, AENOR, te audita tu sistema a nivel empresa, ¿sale? Ahora, hay organizaciones, por ejemplo, nosotros que estamos en convenio con Global Trust, ellos te auditan a nivel persona que tienes el conocimiento para la interpretación de la norma. Y entonces eso te ayuda para que tú en algún momento dado apoyes dentro de la organización a implementar el sistema de gestión anticorrupción. Y Leonardo, las evidencias que te pide cualquier ente que te va a certificar tu sistema son de 3 meses. O sea, tú implementas tu sistema y a partir de que implementes tu sistema debes de generar evidencia de 3 meses. Ok, ¿quién está obligado en México a implementar el sistema de gestión? Una de las cosas principales que les comentaba es, no hay una organización o no hay una ley que te diga, debes de forzosamente implementar un sistema de gestión anticorrupción, sino que esta norma te ayuda, por ejemplo, a tener diferentes mecanismos que te apoyen a evitar esos delitos de soborno, extorsión, etcétera. ¿Sale? Ahorita no es un, por decirlo así, no es un deber, no es un must, ¿sale? Pero, por ejemplo, en licitaciones, por ejemplo, en la organización en la que estoy, en las últimas, que serán tres licitaciones que hemos participado, en la licitación ya te piden que la organización sí o sí debe de tener un sistema de gestión anticorrupción y debe estar certificado o alineado o basado más bien en la norma ISO 37001. Entonces, va a depender de las necesidades, uno, de tu negocio y las necesidades de, por ejemplo, si eres una empresa de servicios y participas en licitaciones, te lo van a pedir. Ahora, hay organizaciones que son de servicios y contratan otros proveedores. Entonces, ese proveedor es posible que no tenga su sistema de gestión anticorrupción, pero sí es posible que se suba a los controles de la empresa de servicios, ¿no?
Sí, no estamos obligados en México, no es un must, pero sí te brinda una asesoría para que puedas implementar este sistema de gestión y puedas participar en concursos de gobierno. Gracias a ti. Excelente. Arturo, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. En efecto, sí, el dominio del tema. Y los invitamos a todos a ver la grabación de este webinar en el canal de YouTube de Global Trust Association y a seguirnos en redes para los siguientes webinars que vamos a tener. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y su participación. Y sobre todo muchas gracias al partner Leitre, que fue quien le dedicó el tiempo para poder sacar adelante este tema y mostrar su expertise. Muchísimas gracias, Gisela. En nombre de Leitre a todos y de Global Trust le damos las gracias por habernos acompañado. Y si no estoy mal, es de forma catorcenal o cada 3 semanas estaremos sacando un webinar con, bueno, nuestros amigos de Global Trust van a tener una serie de webinars. Seguramente Leitre estará participando en algunos. Por supuesto. Muchísimas gracias por la consideración y pues cualquier cosa a través de Global Trust o de Leitre me pueden contactar sin ningún problema. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Gracias, Gisela, gracias a todos, que tengan muy buena tarde.